Amén, queridos hermanos, y todos los que nos están viendo, ¿no? Un saludo cordial. Dios les bendiga también en sus hogares, donde están. Bueno, antes de comenzar con la palabra del Señor, quisiera que abramos nuestras Biblias, todos. Abriremos nuestras Biblias en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 12. En 1 de Corintios capítulo 6 versículo 12, la palabra de Dios nos dice así, la santa palabra de Dios, la bendita palabra de Dios nos dice de esta manera, querido hermano, y todos aquellos que nos están oyendo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el dominio propio. Dice así la palabra del Señor. Nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 12, hermanos. Aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca del dominio propio, ¿no? Hoy vemos mucha gente, ¿no? Mucha gente en este tiempo. Algunos se han propuesto leer un libro, leer la Biblia. Muchos nos hemos propuesto eso. Pero lamentablemente el celular, el Facebook, el WhatsApp, nos dominan, ¿no es cierto? No acabamos con el propósito que hemos comenzado. Entonces, para eso necesitamos nosotros el dominio propio, ¿no? Por ejemplo, otros también, ¿no? Están murmurando por otras personas. No pueden evitarlo, les gusta hablar por demás, ¿no? Entonces, ¿qué les falta? El dominio propio, ¿no es cierto? Entonces, muchos nos hemos propuesto en nuestros corazones, nos hemos propuesto en nosotros orar de madrugada, pero no podemos, fracasamos. ¿Pero por qué fracasamos? Porque realmente no hemos cultivado aquello que se llama el dominio propio. Y la palabra del Señor nos dice, todas las cosas me son lícitas, hemos leído, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice la palabra, ¿no es cierto? Dominar, nos domina otras cosas, ¿no? Entonces, queridos hermanos, debemos cultivar el dominio propio. Debemos desarrollar en nuestras vidas el dominio propio. Cuidado, hermano, que usted esté pensando, el pastor ha dicho que debemos desarrollar el dominio propio. No se trata del demonio propio, sino del dominio propio. ¿En qué nos afecta el dominio propio? Nos afecta en nuestro temperamento, la ira, las griterías, las contiendas, las disensiones, las envidias, etc. En todo eso nos afecta, ¿no es cierto? Nos afecta también en nuestra habilidad para vencer las tentaciones, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Usted se va a preguntar, ¿qué es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? La palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, hermanos, versículos 22 y 23, vamos a ir y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Nos dice de esta manera, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el dominio propio? En la palabra del Señor, hermanos, en la Reina Valera dice templanza. ¿Sabes? No es más que el control dado por Dios, hermanos, ¿no? Al hombre. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir? El dominio propio, hermanos, es el control que tenemos de nuestras pasiones, nuestros deseos, control de los excesos.
¿no? En términos simples, hermanos, vamos a poner un ejemplo. Es la capacidad de estar frente a una torta de chocolate y no comerla. Alguna vez supongamos que le guste un chicharrón de pollo, ¿no? Vamos a poner este otro ejemplo, un chicharrón de pollo o un chicharrón de cerdito. ¿Ves el chicharrón de cerdito? Se te antoja, que te da ganas de comer, pero si dominas no vas a comer. De la misma manera, ves una torta ahí. Entonces, el dominio propio se trata, hermanos, de no comerla, de dominarse a sí mismo, hermanos, ¿no? De dominarse a sí mismo, ¿no? De controlarse. Y eso es, hermanos, uno de los frutos del Espíritu Santo, nos dice la palabra, ¿no? También, hermanos, el dominio propio es cuando realmente, hermanos, accidentalmente, cuando estamos en internet, muchos de los jóvenes, muchas de las personas están en internet, hermanos, entonces hacen clic a un enlace, supongamos un enlace de un contenido sexual, digamos. Entonces, con dominio propio nosotros podemos cesarlo inmediatamente, ¿no? Es también, hermanos, el dominio propio, hermanos, otro ejemplo, cuando escuchamos el chisme de alguien. Hay un chisme que estás con una persona y te cuenta un chisme, ¿no es cierto? Y inmediatamente tú te retiras de la conversación maliciosa. Entonces tienes dominio y te retiras porque sabes que está mal, ¿no? A ver, vamos a poner otro ejemplo. El dominio propio es cuando, digamos, vamos a dar este ejemplo. Es cuando una mujer, digamos, coqueta, ¿no? Digamos, una mujer coqueta te mueve, digamos, como dicen, la cola, ¿no? Te mueve en la cola y te seduce. Pero tú inmediatamente huyes de ese lugar como José huyó, ¿no es cierto? De esa misma manera, hermanos. En realidad, el dominio propio, hermanos, es rechazar la tentación, ¿no? El concepto de dominio propio es, dice, la capacidad que Dios da para dominar o regular las emociones, impulsos o comportamientos, hermanos. Eso es el dominio propio, ¿no? Dominarse, controlarse, hermanos. Controlarse de los malos deseos, ¿no es cierto? Controlarse, hermanos, tener la capacidad de dominar, hermanos, nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros comportamientos. Es la capacidad, hermanos, que el Señor nos da, hermanos, para controlar la ira, para controlar la gritería, las contiendas, las envidias. Eso es, hermanos, el dominio propio, ¿no? Vamos a ver un versículo de la palabra del Señor. Nos dice de esta manera, queridos hermanos. Vamos a Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios capítulo 25, versículo 28 nos dice en la palabra del Señor, hermanos. Nos dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, ¿no? Una persona sin dominio propio dice que es como una ciudad, hermanos, con murallas destruidas. Imagínense, hermanos, quienes vienen a una ciudad en la antigüedad, cuando no tiene murallas una ciudad, viene el enemigo. De esa manera, hermanos, vienen las tentaciones, de esa manera viene, hermanos, la ira, las griterías, el adulterio, la fornicación, como etcétera, hermanos, ¿no? Si no tienes dominio propio, hermanos, estás indefenso. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el dominio propio es muy importante en nuestra vida. Es la defensa, hermanos, que tenemos. Es como un muro, dice, ¿no? Es como un muro, dice en otros versículos. Es como un muro que nos protege, hermanos. Por eso es importante desarrollar, hermanos, el dominio propio, hermanos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir, hermanos, a otro versículo de la palabra del Señor. Pero antes de eso, vamos a dar una ilustración, ¿no? Dice que Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque no supo qué cosa Caín
dominar su ira. No tenía dominio propio Caín, hermanos, ¿no? Entonces, la palabra del Señor, aquí, ¿qué nos enseña? Nos enseña que debemos tener dominio propio en nuestras emociones, hermanos. Amén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 20. Gálatas capítulo 5, versículo 20. La palabra del Señor, hermanos, nos dice de esta manera: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Aquí la palabra del Señor, hermanos, nos dice que debemos nosotros, hermanos, tener dominio propio en nuestras emociones. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son reacciones, impulsos, ¿no?, de las personas a ciertos eventos. Por ejemplo, hay reacciones de ira, hay reacciones de alegría, hay reacciones de tristeza, ¿no es cierto? Y Caín, como hemos dado el ejemplo, ¿qué ha hecho Caín? No controló sus emociones y se llenó de ira, dice la palabra del Señor. Y le llevó a asesinar a su hermano Abel. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenía dominio propio. Esto es un fruto muy importante del Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Hoy en día, hermanos, en este tiempo de cuarentena, se ha registrado, hermanos, 5 feminicidios, hermanos, en esta cuarentena. Imagínate, ¿no? Entonces, hermanos, se han hecho llevar muchos por la ira, por la rabia, algunos por los celos, por las iras, por la depresión, hermanos, por la envidia, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Nosotros lo que debemos hacer, hermanos, es controlar. Debemos tener dominio propio, control propio de nuestras emociones. No debemos hacernos manejar, hermanos, por la ira, por la tristeza, ni por otros, ni por el miedo, hermanos, ¿no? Debemos tener dominio propio, hermanos. Entonces, a ver, vamos a ir a otro punto, hermanos. Debemos tener dominio propio también, dice, en nuestros pensamientos. ¿Sabes qué? En la batalla de tu mente, hermano, hermana, en la batalla de tu mente, hermanos, todos los días el cristiano tiene una batalla, una guerra en su mente. En su mente tiene una guerra, ¿no es cierto?, que le controla, hermanos, ¿no? Por eso, hermanos, nuestra mente, ¿qué hace? Controla, dice, todo nuestro ser, ¿no? Vamos a ir a un versículo bíblico, a Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice así, hermano: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí vemos, hermanos, en nuestra mente hay una batalla. Hay una batalla en nuestra mente, querido hermano, ¿no? Una batalla. En ahí que tenemos los malos pensamientos, ¿no es cierto? Las envidias, los homicidios, hermanos, etcétera, las borracheras, etcétera. Tú que me estás escuchando, querido amigo, querido joven, la única manera de tener dominio propio, primeramente, es entregarse a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a continuar, queridos hermanos. Debemos tener dominio propio, hermanos, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Pero también dice, hermanos, que debemos tener dominio propio debemos tener dominio propio, hermanos, porque a veces no tenemos muchos deseos, ¿no? Entonces yo le he puesto en los deseos. Para eso vamos a Gálatas, hermanos, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. La palabra bendita del Señor nos dice de esta manera: porque el deseo
de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice la palabra del Señor, ¿no? O sea que los deseos de la carne están contra el espíritu, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Eso está en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Eso nos dice la palabra del Señor. No lo digo yo, sino nos lo dice la palabra del Señor. Así que debemos tener dominio propio, ¿no es cierto? Dominio propio, hermanos. Y debemos poner al lado los deseos de la carne, hermanos. Los deseos tal vez, deseos sensuales, los deseos de los ojos, hermanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, hermanos, la glotonería, ¿no? A cada rato, hermanos, uno empieza a comer y a comer y a comer, ¿no? Esos son malos deseos, hermanos. Y la palabra nos dice, hermanos, que la glotonería es pecado, ¿no? Así que debemos tener dominio propio, queridos hermanos, en estas cosas, ¿no? Debemos dominar, hermanos, debemos tener control en nuestras palabras, en todo lo que decimos, hermanos. El cristiano debe controlar, debe dominar, hermanos, su lenguaje, su forma de expresarse, su forma de hablar, ¿no? Es decir, hermanos, no debe hablar palabras ofensivas. Como dice, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 36. La bendita palabra del Señor, hermanos, nos dice: mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dice la palabra del Señor, hermanos, ¿no? Entonces, el cristiano debe dominar, hermanos, debe tener el control de sus palabras, de su lenguaje. No debe ofender, hermanos. Incluso, hermanos, no debe hablar falso testimonio contra otra persona. Debe controlarse, debe tener ese dominio propio en él, hermanos, ¿no? Y el Señor nos da, hermanos, y es un fruto del Espíritu Santo. También Santiago nos habla de estas cosas. Nos dice Santiago, hermanos, de esta manera, querido amigo, querido hermano, nos dice Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6, nos dice, hermanos: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El versículo 6 nos dice, hermanos: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, nos dice, hermanos. Así es que debemos tener cuidado de usar, debemos tener dominio, hermanos, propio en nuestra forma de hablar, ¿no? Porque la lengua, hermanos, podemos usar tanto para bendecir como para maldecir, ¿no? Así que usemos, hermanos, nuestra lengua, nuestra boca para bendecir, hermanos, queridos amigos, ¿no? Así es que debemos tener también dominio propio, hermanos, en nuestras bocas, en nuestro lenguaje, hermanos. Porque por el dominio propio también debe estar, hermanos, en nuestro comportamiento, ¿no? Debe estar en nuestro comportamiento, queridos hermanos, porque dice la palabra, hermanos, la palabra del Señor nos dice, hermanos, que lo que pensamos nos lleva a tener deseos. Si no controlamos nuestros deseos, nos lleva a tener comportamientos, dice, ¿no? Por ejemplo, hermanos, en estos días, hermanos, ¿no? Hay veces nos dejamos llevar, hermanos, por los programas de televisión, por las novelas, ¿no?
a veces se vuelve una prioridad para nosotros, hermanos, ¿no? Hay veces una novela, tal vez, hermanos, los juegos, ¿no? Los juegos de computadora, juegos de consola, PlayStation, las películas, a veces se vuelve en nosotros una prioridad. Y no debe volverse una prioridad, no debe volverse estas cosas un hábito, hermanos. Debemos controlar, hermanos, nuestros deseos, ¿no? Debemos controlar nuestro comportamiento, ¿no? Con eso no te estoy diciendo que está mal ver una película, no. La cosa es, hermanos, que se vuelva un hábito. Cada día estás viendo películas, tal vez, y te estás olvidando de la vida de Dios. Te estás olvidando, hermanos, de la palabra del Señor, ¿no? Así que debemos controlar, hermanos. Debemos tener dominio propio. ¿Sabes qué? El dominio propio es posible porque el Espíritu Santo es poderoso. Sin el Espíritu Santo no podemos tener dominio propio. No podemos hacerlo. No podemos controlar nuestro temperamento. No podemos controlar tal vez nuestros deseos. No vamos a poder controlar, hermanos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, como dice la palabra. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermanos, en nuestra debilidad, dice la palabra del Señor. No podemos tener dominio propio, hermanos, sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios, dice la palabra. Sin el Espíritu Santo es imposible para el hombre tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o también llamado dominio propio. La palabra del Señor nos dice, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, nos dice de esta manera. La palabra del Señor nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, dice la palabra de Dios. O sea que sin el Espíritu, hermanos, sin el Espíritu Santo, no podemos tener el dominio propio, templanza. Por eso dice la palabra, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, no somos perfectos, somos débiles, queridos hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener dominio propio? Lo que debemos hacer es primeramente orar y pedir al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesús, hermanos, que envíe al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad, para que interceda por nosotros, hermanos, porque nosotros no podemos. Solo el Espíritu Santo nos puede dar dominio propio. Antes de terminar con esto, queridos hermanos, tal vez en estos días que estás en tu casa, ¿no? Que estás en tu hogar, en cuarentena, tal vez en estos días, querido hermano, estás tú, ya te has estresado tal vez. Has entrado a un estrés de estar encerrado y no poder hacer nada, no poder trabajar. Entonces te ha llegado tal vez ese estrés. Y aquí la palabra del Señor nos dice que debemos tener control de todo. Debemos controlar, hermanos, el estrés. Debemos controlar, debemos dejar fuera el estrés, ¿no? Bueno, yo le pido ahora que ya hemos terminado, vamos a orar. Vamos a orar, le invito a que incline sus rostros donde está en su hogar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día que tú nos das, Padre amado. Santo Dios Todopoderoso,
Amado Dios, te pido, Señor Jesús, por esta palabra, porque, Señor Jesús, te pedimos para que tú, amado Espíritu Santo, nos des, Señor, esa fuerza, amado Dios. Nos des, Padre amado, el dominio propio para seguir adelante, Señor, para vencer a los deseos de la carne, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra de hoy día, Señor, de este día. Gracias, amado Jesús, te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, para que tú también les cuides, Padre Santo, Padre amado, para que no les hagas faltar nada, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, querido hermano. Dios le bendiga en este día, hermano. Saludos a todos. Dios le bendiga mucho.